aprendizaje, pero que todo esto desde diferentes caminos confluyen hacia un mismo horizonte que podríamos sintetizar de forma extremadamente compleja como la recuperación y la autonomía del pueblo-nación. Entonces esta mesa tiene como una temática bastante histórica, pero también muy contemporánea, en donde quienes se encuentran aquí, la idea es que puedan dar cuenta desde su propia experiencia de diferentes movimientos de resistencia. Entonces, para ir de lleno ya y tener la posibilidad de conocer esta experiencia que enriquecen el diálogo sin duda alguna, vamos a empezar con la Lamien Chepa para que nos cuente de su vivencia y sus sentidos al respecto. Mari por Lamien, Mari. muy contenta de estar al lado de nuestro don Lamien acá, conociéndolo la conozco desde cuando estaba en la guardia de su mamá, y su mamá salía a pelear con su papá. Y conocer también a Carla Muel, que ha dado gran pelea y que la sigue dando. Un orgullo para mí estar al lado de estas dos personas tan importantes para el movimiento mapuche en estos momentos. Desde la experiencia de resistencia, bueno, como persona, te ves enfrentado a muchas cosas complejas a lo largo del caminar. Yo pienso que es importante hablar del caminar para ir entendiendo un poco la situación. Entonces, en el caso mío, las primeras formas, lo primero que conocí en la lucha, podríamos decirlo, fue el lado de Traiguén, con las tres comunidades, Tulemo, Didaico y Pantano. En el caso peleando al lado de Pascual, de Niceto, de los Nahuelti también, de Gerardo en este caso, y junto a los papás de la municita que estamos acá. De ahí vamos avanzando con las ideas, ¿no es cierto?, que son construidas a partir de las comunidades, que es el control territorial que nace de la experiencia de las comunidades de la buena. Y eso, cuando se forma en ese momento lo que es Coordinadora Arauco Mayeco, nace por esta idea que tienen las comunidades de coordinarse, por eso se llama así. Y las ideas que vienen detrás de lo que significa la coordinadora implican la maduración también de las ideas que las comunidades estaban llevando a cabo en sus procesos reivindicativos. Y vamos a encontrar la palabra de control, porque los lamines dicen, ven, vamos a tener que controlar, porque si no controlamos se nos mete la forestal de nuevo, se nos meten los pacos, tiene que haber control. Entonces después le sacaron punta al lápiz y a eso se le puso control territorial. Después dijeron, puta, Lamien, ven, aquí tenemos que sembrar, porque aquí vamos a, si no, ¿qué lo van a decir los huencas que somos flojos? No, decían, tenemos que sembrar. Entonces después se le sacó cortarlajes, ¿no es cierto? Y se puso recuperación productiva. Y así como van apareciendo muchos de los términos, yo quiero decir en eso ser bien enfática, las organizaciones, las primeras experiencias que están detrás de ellas son básicamente la experiencia de nuestros lamienes, de esos que no saben leer y escribir, de esos que se subestiman muchas veces por producto de que no es que somos tan poderosos, tan inteligentes, Entonces los protagonistas van pasando a un segundo plano, que son los actores principales de esta lucha, de la reivindicación, de la mujer, del hombre, del joven, del chiquillo. Quizás no tienen la lengua que tiene uno, perfecto, lo asumimos, pero son los protagonistas indiscutidos de la lucha por la recuperación del territorio. Bueno, y en esta lucha de recuperación por el territorio, que en algún momento estuvimos conversando, que implica no solamente la identidad, también implica, ¿no es cierto?, esta relación espiritual con ella, cultural, política, social, económica, porque todo eso tiene significancia a la hora de recuperar la tierra. En este momento, bueno, yo partí acá en el lado de la Araucanía, pero después, por motivos de salud, me trasladé al lado de Arauco, de Tirúa, y desde allá estamos llevando a cabo los procesos de recuperación.
En estos procesos de recuperación que estamos llevando a cabo, la lucha mapuche que está allá, hay una doble dimensión, que no solamente tiene que ver con tierra, tiene que ver con agua. Porque el sector lauquenche tiene esa doble dimensión espiritual, cultural, política, económica, todo, ¿no? Y nosotros hoy día podemos decir que la lucha de las comunidades tiene hoy día significado que tengamos el último lago descontaminado de América. Y eso no lo ha hecho el Estado, no lo han hecho los planes de manejo de humedad, no lo ha hecho la Forestal Mininco, eso lo ha hecho la lucha que han dado las comunidades, tratando de una u otra forma de resguardar lo que significa el lago en el valor de supervivencia, en el valor de lo que significa vida para esos sectores, pero también el valor espiritual que también tiene. Muchos de nuestros lamienes, que son mucho más ancianos, nos dicen de que el lago es sanador, que basta con que solo nos metamos a bañarnos ahí porque nos va a sanar. Bueno, yo le quiero decir a todos aquellos que van a turistear para allá, que por favor dejen, que si se van a encontrar con el lago, dejen su ciudad en su ciudad, ¿ya? Porque no queremos más viejos que lleguen con así unos parlantes, escuchando reggaetón, hasta las 3, 4 de la mañana, porque consideramos que esas vacaciones, si quieren, pueden ir a hacerlas. Hay tantos lugares en este país que es bien bonito, pero por allá no se vayan a meter el agua, se los pedimos, por favor. De verdad, por un tema de resguardo. Ustedes supieran las luchas que se van a dar pronto, que ustedes ya la están empezando a dar, que son las luchas por el agua, y nosotros tratando de proteger no solamente de la empresa la muerte, de la salmonera, de la minera, de todo lo que ha significado los ojos del empresario puesto en el lago Yeuyeu. También el tema del turismo también es un problema. ¿Y por qué es un tema de problema? Porque la basura, la lata de cerveza, adivinen a dónde se la tiran adentro del lago. Entonces, es eso, o sea, si nosotros amamos algo, decimos que queremos algo, tenemos que ser coherentes con eso que decimos. Entonces, si van, por favor, si van a hacer turismo a esos sectores que se está cuidando, que se está dando lucha por ellos, para que siga en manos mapuche, sea realmente un salvavidas en el futuro, es necesario poner también de la parte de todos, ¿no? De parte de todos. Y en eso, por eso, a los que se interesan de ir allá. Las comunidades, como decían, la mía muy bien en delante han dado grandes luchas. En algún momento había problemas que tenían que ver con lo que significaba la lucha cuerpo a cuerpo, como hace 20 años atrás, pero últimamente la lucha es una lucha de esquivar balas. Muchas veces nos preguntamos por qué no hay muertos en Yeuyeu. Y hemos llegado a la conclusión muchas veces de que no han querido de verdad asesinar, o tenemos huichafes que corren muy rápido, o tenemos, no sé, nuestros ñin que los cuidan, porque la lucha ha sido difícil. Nosotros tenemos calibre 56, no sé para el que conoce, calibre 56, son unas balitas de este porte que pasan por las cabezas de nuestros lamienes, donde han tenido muchas veces que han salvado, digamos, su vida. Pero junto con ello también ha venido una serie de oleadas represivas amparadas por la Fiscalía. Nosotros en estos momentos tenemos más de 8 denuncias en la Fiscalía por torturas. Dentro de las torturas, y encabezadas por este fiscal Yáñez, que está dentro de la Araucanía, dentro de esas torturas, tenemos gente que han perdido sus ojos, pedazos de sus piernas, tenemos gente que ha sido quemada, gente con intento de violación, gente golpeada brutalmente, llevada a casas sino que casas donde están los testigos protegidos y ahí terminado de darle la paliaura. Es ilegal. Tenemos gente, familias completas que han sido violentados los niños hasta perder el habla. Niños de 3, 4 años. Tenemos familias que han sido emboscadas por estos mismos señores
que estamos hablando de Gaete, estamos hablando de Concha, estamos hablando de una serie de personas que trabajan en la Dipolcal y que nosotros hemos denunciado y nos hemos cansado de denunciar y que seguimos haciendo. Personas que han funcionado en base a OCE, que es uno de los maniáticos, brutales, criminales más grandes, que ha orquestado todo el tema de las pruebas ilícitas en muchos de los casos, entre ellos el caso donde está mi esposo, el caso William Paligüe también, el caso Luxinger, el caso Iglesia. Son estas mismas personas que ustedes verán que funcionan a partir de estas mesas que se encuentran, donde se juntan, ¿no es cierto?, todas las víctimas de terrorismo en la Araucanía, donde justamente faltan las víctimas, porque las víctimas de la violencia somos nosotros, son las comunidades, son la gente que vive allí. ¿Por qué? Porque la reivindicación histórica no ha tenido eco en una solución política a favor del pueblo mapuche. Todo lo contrario, más bien ha sido una decisión política a favor del resguardo de la riqueza del río. Entonces nos enfrentamos hoy día a que no solamente tenemos una policía que puede pillarte a las 10 de la noche, pedirte tus documentos y cualquier atisbo, digamos, de resistencia pueden herirte. Casos como la Mieles, que no tienen nada que ver en el conflicto, fueron baleados, fueron llevados de urgencia a lo que significa el hospital de por allá, gente que no tiene nada que ver en el conflicto, mapuches que no tienen nada que ver. Entonces, la resistencia que hacen el lado allá, como decía la Miel en delante, desde lo que es Peleco, e incluso ahora lentamente también le hemos ido despertando, y algunos sectores también del Valle de Licura, como decía también en la MUEN, despertando, tomando conocimiento. Hoy día el Peleco es la primera experiencia que se tiene, bueno, esto yo no tendría que decirlo, porque tendría que decirlo a la persona que va a venir, que no ha llegado. La experiencia de la primera salida en muchos años de las comunidades al lago Lanalhue. Fíjense que las comunidades no tienen lago. ¿Y quiénes son los que tienen los lagos? Chilenos que hicieron casa, que hicieron camping y toda la historia que nosotros conocemos. Eso no pasa en Yeuyeu. Porque en Yeuyeu el planteamiento de las comunidades, no lo personal mío, el de las comunidades ha hecho no a los ricos que vienen a hacerse casas acá de veraneo. Y eso ha sido enfático. Y la lucha que se ha dado ha sido una lucha en contra de la forestal Mininco, medianamente, como decía Lamir, y tiene toda la razón de eso. Tenemos lucha en contra de la forestal Bosque Arauco, Volterra y, bueno, todos los chicos. Yo creo que el gran problema, y haciéndonos la autocrítica de esta lucha y resistencia, es las proyecciones que vamos a tener al futuro. Lamentablemente, el eucaliptus, la MUEN, el eucaliptus es una planta por sí sola maligna. Es una verdadera jeringa a las venas de la tierra que saca toda su sangre, que vendría siendo el agua, pero además de eso todos sus nutrientes, y es culpable hoy día de las grandes erosiones que hay en el sector, producto de lo mismo, muchas comunidades cercanas al lago y en el mar. Acuérdense que Tirúa, mar, lagos. No tienen agua. No hay agua. Entonces, no es el problema del cambio climático. Yo quería mostrarles un poco de lo que significan las fotografías satelitales, pero como toda la mayoría tiene la posibilidad del Google, podrán irse al mar, ¿no es cierto?, y ver una foto satelital de lo que significan hoy día las forestales. Y se van a dar cuenta de que hay una voracidad, porque hay una política, porque hay una decisión política del Estado de plantar millones de hectáreas, no solamente como Estado, sino además amparando las empresas. Y eso significa que el mundo campesino, y el mundo campesino no solamente pasa por el mapuche, el mundo campesino, el agua es algo que se está perdiendo día a día. La forestal es un enemigo del campesino, la forestal es un enemigo de la vida de los bosques, de la biodiversidad. Y nosotros la amparamos en base a decreto 701. Hoy día, hace poco se quemó Chile casi completo, ¿no? ¿Quiénes fueron los que replantaron? ¿Ah?
¿Quiénes fueron los que replantaron? La forestal. ¿Quiénes son los que cobraron los seguros? La forestal. ¿Ah? Y entonces eso a nadie le vergüenza, y a mí realmente me horroriza saber de que la lucha que estamos dando hoy día, a nosotros se nos diga que somos la mafia de la madera, cuando en realidad la mafia de la madera es una lucha por la vida. Es una lucha por la sobrevivencia, no solo de las generaciones de nuestros hijos, tiene que ver con la lucha con los bosques para sus hijos, por el agua para sus hijos. Esa es la lucha que estamos dando hoy día. Y eso ha tenido costos gigantes. ¿Y cuáles han sido? La represión. Claro, hemos sido golpeados, hemos sido torturados, hemos sido encarcelados y también asesinados. Y hay una responsabilidad, no solamente de parte de la gente que hace las leyes, sino también de aquellos que se dejan guiar en base a las injusticias que se cometen desde ahí. Hoy día el empresariado en Chile es poder. Y quien me pueda decir lo contrario está equivocado, y lo siento con el alma decirle, hermano, está equivocado. Hoy día las grandes empresas decidieron el futuro de todos nosotros que somos esclavos. El día 8 de marzo somos todos esclavos. ¿Y por qué? Porque el decreto, el decreto TDP significa no tan solo la patentación de toda la vida en Chile, implica también los medicamentos, implica también lo que significa el sistema de trabajo y AFP y el sistema cibernético en Chile. Y si ustedes no se informan, lo siento realmente, porque nosotros vamos a seguir dando lucha. Y como les dije, ustedes están más mal que nosotros. Y esto es el comienzo del final. Y es triste decirlo, porque yo tengo familia que vive aquí, tengo sobrinos que viven aquí. Es triste decirlo. Pero si no hay una motivación profunda de nosotros, este cabro de aquí no tiene futuro. Sus hijos no van a tener futuro si ustedes no luchan, si ustedes no hacen algo. No basta con marchar solamente. No basta con marchar solamente. Es necesario la acción. Y no estoy diciendo con esto pongámosle balazo. Estoy diciendo acciones decididas. Cuando hoy día a una persona le vulneran sus derechos en un supermercado necesitado, y sigue la gente yendo a un supermercado, sigue comprando sus productos, no hay una sanción. Entonces, si quieren ser país desarrollado, los países desarrollados se desarrollan en base al respeto a sí mismos. Vayan a hacerle lo mismo a los europeos, vayan a hacerle lo mismo. Los viejos lo tendríamos ahí en una fila incalculable de viejos haciendo marcha para no comprarnos, para cerrar los locales. Y eso sí que tenemos que aprender. Entonces, disculpe si me tomo el tiempo, la muerte está ahí, no sé.